qué mejor opción que alimentar nuestra casa prefabricada con un equipo de este tipo, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Solo 60, o sea, no está gastando batería, sino que está cargando. Ahora mismo ha dejado de cargar. ¿No te digo? Porque está haciendo tu sombra a la placa. Bueno, puede ser. Ah, claro. Solo está entrando 104, ¿vale? Lo que vamos a hacer es electrificar un circuito. En este caso vamos a electrificar. Ahora vamos a poner estas moladuras, son de 700 vatios, no me vais a escuchar, pero vamos a ver la pantalla, ¿vale? Hola Constructuber, hoy traemos una colaboración súper interesante. Con los amigos de EcoFlow presentamos una batería o acumulador con carga solar. Este tipo de equipos solares últimamente están siendo súper demandados. Es rara la conversación que hago con unos amigos, con otros, en los cuales no sale el tema de la energía solar para las viviendas. Vamos a decir de antemano que este equipo no está diseñado para alimentar una vivienda entera, aunque si lo adquirimos con otro uso, el tiempo en el que lo tengamos parado, ahora vamos a ver cómo podremos aportar ayuda a nuestra vivienda, ya que lo tenemos, en vez de tenerlo guardado en el trastero, lo pondremos en una esquina de la casa y por ejemplo podremos utilizarlo para calentar el agua del termo. ¿Para qué están pensados realmente este tipo de equipos? Pues es un equipo que podría valer para cualquier uso donde necesitemos electricidad y no la haya, porque tienen capacidad suficiente para tirar de cualquier electrodoméstico, capacidad suficiente para tirar de casi cualquier herramienta. En el caso nuestro, somos albañiles y tenemos que ir a no sé, la típica casa de campo, el cortijo, o hacer un vallado, pues aquí podremos usarlo hasta para cortar con la moladura pequeña, para los taladros, para casi cualquier, incluso una hormigonera podría funcionar. Ahora lo vamos a comprobar. Más utilidades, pues ahora las tan de moda camper o autocaravanas. Las autocaravanas o las furgonetas camperizadas necesitamos una aportación de corriente. Hay equipos específicos diseñados para ese tipo de vehículos, pero no dejan de ser esto, con una placa como esta o similar. Por consecuencia podremos adquirir este equipo y tendremos la polivalencia de que nos vale tanto para nuestra camper como para los trabajos que hacemos en el campo, como para aporte a la casa. La gente que se dedica a los drones o a las cámaras, que les gusta, que tienen que salir al campo, que llevan sus 2 o 3 baterías, pero que en un momento dado te puedes quedar corto, pues aquí enchufamos las baterías y recargamos nuestras baterías. En fin, como veis, las posibilidades son múltiples, así que vamos a empezar a ver todos los detalles y características de este aparato. Cuando abrimos la caja, lo primero que nos encontramos es pues, lo que sería la batería, el equipo, esta pieza compacta. Este en concreto pesa unos 12 kilos. Hay que decir que EcoFlow tiene pues, un amplio abanico de distintos aparatos, que la gran diferencia entre ellos es la capacidad. Veremos que hay distintos tamaños y básicamente por tamaño vamos encontrando las capacidades, ¿vale? Este es ya de la gama Delta y son los más grandes que tiene, ¿vale? Por encima de este creo que hay 1 o 2 más grandes, y luego hay otra gama más pequeña que son los Rivers. Pero bueno, en la descripción dejará Javi ahora los enlaces para toda la gama de equipos de EcoFlow, ¿vale? Lo que tenemos aquí es el Delta 2 y pesa unos 12 kilos, como he dicho antes. La capacidad es de 1024 vatios hora y la salida por chuco, que es la que más usaremos, es hasta 1800 vatios. Esto quiere decir que podremos enchufar un aparato que tenga hasta 1800 vatios de potencia continua, aunque puede dar picos hasta de 2700, ¿vale? O sea, podremos enchufar lo típico que ponemos la radial, la moladora, y el arranque tiene un poco más de consumo, aunque luego se regula, igual que cuando hace fuerza en un corte, consume un poco más de vatios, entonces tiene picos de 2700, por consecuencia será más que suficiente, ¿vale? Tenemos el botón de encendido y lo primero que tenemos aquí es una pantalla súper chula en la cual nos dice lo que hay dentro del circulito es el porcentaje de carga que tiene, ¿vale? Luego aquí tenemos este indicador grande, nos dice que tiene para 98 horas de carga, pero bueno, así, sin nada enchufado, ¿vale? Ahora mismo con el aparato encendido pues duraría 98 horas. De momento que enchufemos cualquier herramienta o electrodoméstico, pues aquí nos va a decir los vatios que está consumiendo en ese momento, y las horas se van a reducir a las horas que duraría manteniendo dicho aparato, dicha herramienta, ¿vale? Ahora vamos a ver la prueba también. Vamos a terminar de ver los puertos. Aquí tenemos puertos de salida reducidos a voltaje, porque aquí tenemos puertos USB para cargar el móvil, y aquí nos dice por las distintas potencias que da
ese tipo de puertos. ¿Queremos usar alguno de estos puertos? Encendemos este botoncito, el que tiene dentro de su línea de elementos, y ya estarían funcionando, ¿vale? Podríamos cargar el móvil o cualquier cargador para, pues, como estamos diciendo antes, para las cámaras de fotos, para los drones, cualquier cosa, ¿vale? Y lo desconectamos si no lo vamos a usar. Nos vamos para atrás para seguir viendo puertos de salida y tenemos por aquí los chucos, los tipos chucos, que hemos dicho que dan hasta 1800 vatios. Por ejemplo, casi cualquier electrodoméstico va a poder funcionar con este tipo de baterías. Un frigorífico de hoy en día consume muy poco, cada vez los electrodomésticos están viniendo categorías energéticas que gastan menos y, por ejemplo, el termoeléctrico de la vivienda sí tiene 1800 vatios normalmente, incluso algunos más, pero si lo probáis realmente nunca están gastando los 1800 vatios, ¿vale? O sea que podría tirar con un termoeléctrico. Y por último tenemos aquí otros puertos de salida que son para energía continua, ¿vale? Todo esto es alterna y esto para energía continua, que tenemos una toma de mechero para aquellos aparatos que vengan con toma de mechero y estas dos salidas que son para hacer energía continua. Realmente no sé para qué se usan, casi nadie usa energía continua, pero bueno, para algo será, para cargar una batería de coche, por ejemplo, con esto podría valer, pero bueno, eso habría que estudiarlo, ¿vale? El tema. Entonces, vamos a hacer alguna prueba ya en la que vamos a enchufar, por ejemplo, este cargador, un cargador para herramientas eléctricas. Lo vamos a enchufar directamente aquí, activamos el botoncito, ¿vale? Ya están funcionando esos puertos. Enchufamos por aquí. Vemos que aquí ya está cargando, ¿vale? Ahora nos está diciendo que estamos consumiendo 19 vatios, solo 19 vatios. Y ya se ha estabilizado, más o menos. Con esto enchufado vamos a tener entre 35 y 40 horas, ¿vale? Esto normalmente se carga en un par de horas de sobra, ¿vale? Entonces, pero bueno, para que veáis más o menos cómo nos regula los vatios que está consumiendo ahora mismo la batería, que son los que le demanda esta pequeña batería, y tendríamos 35 horas de carga, ¿vale? Vamos a quitarlo. Ahora vamos a poner estas molduras, son de 700 vatios, no me vais a escuchar, pero vamos a ver la pantalla, ¿vale? Estos son 700 vatios. Aquí nos va a indicar los vatios y aquí nos va a indicar las horas que vamos a tener. Lo de las horas vemos que baila mucho, parece ser que no se estabiliza. Yo en otras pruebas que he hecho en casa con la batidora y tal, sí que se me estabilizaba lo de las horas, ¿vale? Se me estabilizaba, me decía las horas que me quedaba. Así que venga, la encendemos. No sé si os habéis podido fijar, nada más que encenderla se ha puesto en 712 vatios, pero luego se nos ha estabilizado a 350, 390 vatios. Cuando ya estaba estabilizada nos decía que teníamos 2 horas de uso con ese tipo de consumo. Como he dicho, este tipo de máquinas, si apretamos en el corte, pues llegaría a consumir los 700 vatios reales. Si estuvieran 700, pues quizás duraría menos de 1 hora. Ahora vuelvo a hablar de los consumos y os comento cómo yo digo que podemos llegarlo a usar para, por ejemplo, calentar el agua de nuestra casa, porque seguramente no os cuadra, porque si a lo mejor con los 1800 vatios tendríamos para 30 minutos, pero bueno, ahora vemos eso. Pero terminamos de ver los puertos, que nos queda por ver los puertos de entrada, los puertos de carga, que son estos de aquí. Vienen con esta tapaderita, estos como lo vamos a dejar de usar, lo apagamos. Estos de aquí son los puertos de carga. Tenemos un puerto de carga, porque también nos suministra todos estos cables. Tenemos aquí los cables, me los voy a ir llevando para allá, que sería este. Este es un puerto de carga para cargarla desde un enchufe de la casa. Seguramente es la opción menos interesante, ¿vale? Porque, bueno, puede que tú necesites solo la carga de la batería, la cargas en casa y te la llevas al campo y lo que te dure te ha durado, ¿vale? O la llevas ya cargada y luego le ponemos la placa solar. Yo creo que podemos prescindir de ella totalmente, aunque está bien que tenga este aporte, ya que, pues, podemos hacerle una carga rápida. La carga en 1 hora hasta el 80% y en otros 40 minutos el 20% restante. La carga total sería 1 hora 40, poco más de 1 hora y media, ¿vale? Y luego tenemos la carga solar, ¿vale? Tenemos aquí la clavijita que entra aquí perfectamente
y en el otro extremo las que van a ir a la placa solar, que ahora las veremos. Y hablaremos también de los tiempos de carga. Y por último tenemos aquí este puerto o esta clavija, que ¿para qué sirve? Esta clavija es para ponerle otra batería en paralelo. ¿Qué ventaja te da EcoFlow con esto de poder añadir baterías en paralelo? Si bien el aparato tiene ya un precio el que tenga, es también porque no solo tiene la batería, sino que tiene toda la electrónica y todas las funciones, todas las puertos de carga. La batería adicional no nos va a costar lo mismo, tiene un precio más reducido puesto que solo es una batería adicional y no funcionará por separado, solo funcionará añadiéndola a esta, ¿vale? Entonces se le conectaría aquí y de momento que estemos usando los puertos de carga, cargará tanto esta como la adicional, ¿vale? Y de momento que estemos tirando de carga, en la pantalla nos indicará que tenemos el doble de horas, nos indicará que tenemos pues más tiempo hasta que agotemos las dos baterías. Yo creo que el tema de puertos ha quedado claro, así que voy a empezar a hablar de cómo aportarle energía con la batería y sus ventajas e inconvenientes. Antes de seguir hablando de cómo conexionar la placa a la batería, debemos de conocer la placa solar. Esto que tengo aquí es la placa solar de EcoFlow, la de 220 voltios de carga. Y es súper chula, ¿vale? Viene así como una carpeta. Y cuando la abrí por primera vez pensé que esto sería la placa solar, ¿vale? Pero en realidad la placa solar es una placa desplegable o plegable, ¿vale? Que se abre hasta 4 veces el tamaño de la carpeta en la que viene. Por consecuencia, fijaros cuánto volumen de placa tenemos. Esta placa pues nos la llevamos al campo, la desplegamos en el propio suelo, si la orientamos un poquito mejor, pero bueno, en el propio suelo la tenemos tumbada y nos está aportando carga a la batería. Y así es como con la propia carpeta podemos hacer el soporte para darle la inclinación. Para manipular este tipo de placas, no quiero decir que son delicadas ni frágiles, pero bueno, conviene tratarlas con delicadeza porque al final son pliegues, los cuales irán unidos de alguna manera con su tipo de cable. A ver, que son resistentes, pero que hay que manipularlas con cierto cuidado, ¿vale? Y cuanto menos toquemos la zona de cristal, la zona de fotocélulas, mejor. Siempre tocamos de los márgenes, ¿vale? Y vale, por aquí, que no lo hemos visto antes, tiene sus cables de conexionados. Aquí en la energía continua y en la fotovoltaica siempre hay que respetar el positivo y el negativo. Pero si la instalación no la hemos hecho nosotros y está ya hecha, es imposible de equivocarse, puesto que las clavijas están machimbradas, ¿vale? Entonces, dejamos esto por aquí. Tiene una potencia máxima de entrada de 500 vatios, ¿vale? Eso quiere decir que podemos alimentarlo a través de placas solares hasta 500 vatios. Esta placa solar que tenemos aquí hoy es de 220. Pero para aquellos que ya conozcan la fotovoltaica a través de placas, sabemos que nunca una placa llega a dar su potencia máxima, ¿vale? Por muy bien orientada que esté y por muy en condiciones que esté todo. Debería darlas, pero siempre quedan un poquito cortas. ¿Qué quiero decir con esto? A este equipo solar le podríamos poner hasta dos placas iguales que estas, 220 y 220 serían 240, aún seguiría quedándonos cortos, porque no iba a dar, en las mejores condiciones nos iba a dar unos 400. ¿Qué quiere decir? Que le podríamos poner hasta una tercera placa. ¿Vamos sobrados? Sí, pero no pasa nada, porque el equipo lo que es que va a cortar a 500 vatios, va a cortar de la entrada de carga. Entonces con 3 placas de estas daríamos la potencia necesaria. Estas placas, si las vamos a tener, pues, como digo, para cambiarlas de sitio, para llevarlas al campo, pues podríamos hacernos hasta con 3 placas de este tipo. Con 2 yo creo que también iría muy bien. Que la vamos a instalar en la casa definitivamente o que queremos dejar en la casa instalada una placa y cuando vayamos con el aparato para casa solo enchufar y tenemos la placa instalada, pues ¿qué quiero decir con esto? Que podría servirle cualquier tipo de placa solar del mercado.
Evidentemente el fabricante nos suministra estas, son muy bonitas, son súper interesantes, pero hay que decir que podría valerle cualquier placa solar del mercado. Entonces podríamos instalar una placa tipo más económica de 440 vatios o de 400 vatios creo que hay, o incluso de 550 que también la hay, o 500, desconozco las cifras exactas. La tenemos instalada y con una sola batería pues podríamos alimentar la batería desde la casa, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en la que tenemos y nos vamos a ir al exterior a hacer una prueba real. Vamos a hacer el conexionado, nos hemos salido al exterior. Clavija por su color y con su forma única, no da opciones a equivocarnos. Y aquí igual. Este no podría ponerlo con este, pues es el macho con la hembra. Y igual. Vale, esto hay que evitar cualquier tipo de sombra. Mira, hace un pitido. Vamos a ver si aquí lo vemos. Vale, fijaros, está entrándole, no sé si se ve, pues como veis, aquí nos dice que le está entrando ahora mismo 103 vatios. Como veis, ahora aquí lo que nos está indicando arriba es la entrada, que de los 220 que da la placa, ahora mismo solo está entrando 104, ¿vale? Estos circulitos se ha puesto a girar, que es señal de que está cargando, y nos dice que para cargar al 100% le quedarían 33 minutos, ¿vale? Recordar que el último 80% de carga es el más lento y que además tenemos muy poquitos vatios de entrada, ¿vale? Entonces, ahora yo quiero centrarme un poco en el por qué digo yo que la batería podría sernos útil también en la vivienda, ¿vale? La vivienda, por ejemplo, para alimentar el termo de la casa. ¿Cómo podríamos conseguirlo? Pues si tuviéramos un buen equipo de placas solares, las cuales estén entrando carga directamente a la batería durante el día, y nuestro termoeléctrico lo hemos programado con un relojito para que solo cargue durante las horas diurnas, la batería no solo nos está ofreciendo la carga que tiene en su interior, sino que está funcionando de inversor y nos está pasando la carga que le entra de las placas directamente a nuestra vivienda, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo, si pusiese aquí a cargar un móvil, no estaría gastando nada de carga de la batería, porque todavía no está dando 110 vatios la placa y sería suficiente para cargar un móvil. Es cierto que necesitamos tener un buen equipo de placas solares y bien ubicadas, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, le ponemos una placa solar de 500 vatios y esa placa solar durante las horas del día nos puede meter la corriente directamente al electrodoméstico que esté funcionando. Ahora vamos a ver en el cuadro de la casa cómo hacer una derivación para usar un circuito de la casa que funcione directamente. Por ejemplo, sería que funcione directamente con el equipo solar. Sería, por ejemplo, ideal para la línea de iluminación de la vivienda y tener la iluminación pues a través de la batería. Hoy en día la iluminación es toda LED y la batería podría soportar la iluminación de una vivienda. Es cierto que la iluminación la usamos nocturnamente, que es cuando la placa no nos va a servir de apoyo. Pero, por ejemplo, como he dicho antes, si tenemos un termo de 80-100 litros, el cual, aunque nos diga que es un termo de 1800 vatios, si le hiciéramos una prueba de consumo, realmente no consumen más de 500 vatios. Con una placa de 500 vatios, la batería a modo de inversor nos estaría haciendo el calentamiento del agua caliente de ese termo. Además, a pleno rendimiento, en 2 horas se calienta el agua de un termo, los 100 litros. Luego la placa pasaría a seguir aportándole a la batería, a seguir cargándole. Incluso en esas 2 horas el termo tiene picos de 800, de 900 y la placa no le llega, tiraría de la potencia de la batería, la fusionaría, cargaría el termo y cuando terminase de hacer el agua caliente o de calentar el agua caliente, la placa seguiría cargándonos nuestra batería. No sé si os habréis fijado lo que tengo aquí detrás. Para aquellos que nos sigáis en el canal, lo que tenemos aquí es nuestra casa prefabricada. Es una casa prefabricada de la cual estamos mostrando un montón de vídeos en el canal, de todos los procesos constructivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que qué mejor opción que alimentar nuestra casa prefabricada con un equipo de este tipo, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Esta casa que estamos viendo aquí detrás, también en el interior que estábamos antes, en la casa prefabricada, la entrada de electricidad de esta casa es esta de aquí. Esta casa, si no la alimentamos por aquí, no tiene nada de electricidad. Es decir,
Si yo no alimento la casa por aquí, ninguno de sus enchufes funciona. Ahora mismo no están funcionando. Ninguna de sus iluminaciones funcionan. Ahora mismo no están funcionando. Pero ¿qué pasa si yo enciendo la entrada de los enchufes chucos y enchufo aquí esta manguera? Acabamos de alimentar una casa completa. Así que nos vamos al interior a ver si funciona. Aquí tenemos el cuadro y todos los circuitos en marcha. Y como veis ya, por primera vez en la vida vemos esto encendido. Este circuito también funciona, estoy viéndolo yo por primera vez también. Aquí tenemos el circuito del pasillo. No, este es el exterior, que no tiene iluminación. El del pasillo, el del baño y el del dormitorio. Enciende todo. Y bueno, todo esto nos lo está aportando nuestra batería. A ver, si yo tuviera que dejar ese equipo como única alimentación de esta casa, dejarlo claro, pondría una placa solar bastante potente y casi para los meses de invierno tendríamos que pensar en ponerle la batería adicional. Ya tendríamos una gran ampliación dentro de lo que es la capacidad de batería. Luego, cuando dependemos de equipos solares para alimentar este tipo de viviendas, pues lo normal es que la calefacción no la deleguemos a una calefacción eléctrica. Por ejemplo, aquí habría que poner una estufa de peles pequeñita, muy pequeñita, ¿vale? Porque si al final delegamos la calefacción a electricidad, ese tipo de equipos se nos queda corto, seguro, ¿vale? Eso ya lo digo yo de antemano. Pero bueno, para la noche, ¿qué vamos a poner? Una televisión. Las televisiones son tipo LED, tienen muy poco consumo. Vamos a tener la iluminación de la vivienda tipo LED con muy poco consumo y el frigorífico. Otro gran enemigo de las desconexiones de la red, de cuando queremos trabajar solo con fotovoltaica, las vitrocerámicas. Hornillas de butano. Ponemos una hornilla de butano de 2 fuegos, nuestra bombona de butano fuera y con eso, esta casa, con ese equipo funcionaría perfectamente. Si nos quitamos el butano y nos quitamos la calefacción, iríamos perfectos, ¿vale? En los meses de verano, pues ¿podríamos poner un aire acondicionado muy pequeñito? Pues sí, la idea sería intentar refrescar nuestra casa mientras todavía quede luz solar, ¿vale? Enfriamos la casa desde la tarde, vamos controlando el consumo. Desde la tarde hasta las 8 o 9 de la tarde podemos enfriar la casa, porque estas casas están muy bien aisladas. Si estamos hablando de otro tipo de casa, habría que estudiarlo, pero refrescamos bien nuestra casa y una vez que ya empiece a caer el sol, vemos la potencia que le queda y desconectamos nuestro aire, ¿vale? Sería un poco andar con los valores, con los parámetros, pero podríamos conseguir que con un equipo tan pequeño como ese funcionara una casita como esta. Repito esta breve explicación. Ahora mismo, que de verdad que estamos ya terminando la luz solar, que es que el sol está a punto de bajarse. El sol ahora mismo está radiando muy poco, te lo digo yo porque tengo equipo fotovoltaico en casa y el sol ahora está radiando muy poco. La casa tiene la iluminación de la cocina, del salón, del pasillo y del baño encendido. Y está consumiendo la casa 29 vatios. Y la batería está proporcionando 80 vatios. Quiere decir que todavía no estamos consumiendo batería. Es que todavía no está dando la luz la placa. Es más, la placa le están sobrando de 80 hasta los 30, le están sobrando todavía unos 40-50 vatios para seguir cargando la batería, que la tenemos ya al 98%, ¿vale? Entonces, pues yo creo que es súper interesante. Pues hemos pasado otra vez al interior de la casa prefabricada. Como veis, tenemos aquí la batería, hemos desconectado y ahora ya nada funciona, ¿vale? Tenemos el cuadro entero hacia arriba, pero no funciona nada porque esta casa no está provista de red eléctrica. Así que al desconectarla, pues hemos perdido todas las opciones de corriente. Lo que vamos a hacer ahora, a ver, ya es un poco más delicado, ¿vale? Si no tenéis conocimientos de electricidad, pues no os metáis por pedir ayuda o comprobar bien todo lo que estáis haciendo. Lo que vamos a hacer es electrificar un circuito, ¿vale? Un circuito, podríamos electrificar el cuadro entero desde aquí también, igual que hemos hecho desde ahí fuera, podríamos electrificar el cuadro entero. Pero no nos interesa porque
no queremos tener la batería aquí en medio, un cable aquí por medio todo el rato. Esto que estoy haciendo ahora es interesante. A ver, cada caso es particular y diferente, pero por ejemplo en el caso de tener un cuarto de juego, un sótano con un pequeño taller, el cual solo se usa de día. Entonces dices, pues yo este circuito lo voy a electrificar a través del equipo solar, ¿vale? Lo dejo preparado con la placa puesta arriba y solamente lo pongo en la cochera y hago unas clavijas y ya se electrifica un circuito. El problema es que ese circuito dejaría de funcionar sin el equipo, ¿vale? Pero bueno, en definitiva lo que vamos a hacer es electrificar un circuito. En este caso vamos a electrificar el de iluminación, ¿vale? Para electrificar el circuito de iluminación, lo primero que tenéis que hacer, si es en una casa, iros al cuadro de fusibles o hacer una desconexión anterior a lo que vamos a tocar. De todos modos, cortando el diferencial, los magnetos ya no tienen corriente, puesto que se las manda por arriba, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, como vamos a electrificar, le vamos a desconectar primero el primer diferencial, que es el que puentea, pues bueno, tenemos problema de que hay que aceptarlo todo. Esto sería ya una actuación bien pensada para algo que digas, pues me puede servir. Entonces lo preparamos en casa. Esto no es para un quita y pon, ¿vale? Este cuadro de esta casa es súper sencillo, ¿vale? No es un cuadro como el de una casa normal, que debe tener un sobretensiones y una serie de protecciones. Este cuadro es el diferencial, un magneto es para iluminación y el otro para enchufe. Entonces, ahora aquí yo voy a coger un cable como este que he preparado y este aquí. También hay que asegurarse que la electricidad le entra por arriba. Normalmente debe ser por arriba, pero hay algunas veces que están invertidos o que algún fabricante raro que le entra por debajo. Ya digo, si no lo tenéis muy claro, pues pedimos ayuda a un electricista y le decís lo que queréis hacer. Le enseñáis mi vídeo. Y bueno, ahora tenemos esto por aquí. Encendemos, los tenemos encendidos. Vamos. Ahora sí, encendidos estaban. Tenemos la batería al 97% y usando cualquiera de ellos hay que fijaros aquí que la vamos a dar hacia arriba y ya nos está electrificando el circuito de iluminación completo. Vale, pues tenemos aquella también encendida, esta también encendida, el baño, encendemos también esta. Y nos dice que todas las luces de la casa, faltarían dos, ¿vale? Porque hay dos que tienen la bombilla puesta, están consumiendo 34 o 35. Y que tendríamos para 20 horas con la potencia que tiene la batería ahora mismo. 20 horas es mucho más de lo que tiene la noche. Además, gran parte de la noche se supone que la pasamos durmiendo, ¿vale? Pondríamos un frigorífico, otros 80 vatios, 100 vatios, un frigorífico de clase energética A+ o superior, una televisión, pues no sé, vamos a ponernos que estuviéramos en 180 200 vatios. Puede ser que habría que hacer el cálculo, pero nos daría fácilmente para 6-7 horas, ¿vale? Nos daría para 6-7 horas con la carga al 97%. Entonces, esta sería la forma de electrificar un circuito, ¿vale? Por último, destacar del EcoFlow, del Delta 2 en concreto, que tiene la conexión Wi-Fi con su aplicación móvil, ¿vale? La aplicación móvil súper interesante porque desde ella podremos gestionar un montón de parámetros del equipo. En su pantalla principal nos está diciendo las 76,12, 76 horas 18 minutos, que veis que nos marca aquí, es un poco inestable, 74, 76... ¿vale? Aquí nos marca incluso con los minutos y nos dice pues, los vatios de entrada y los vatios de salida. Poneros que la hemos dejado cargando al sol y estamos en cualquier punto y podemos a través del móvil ver si está completamente cargada o, como he dicho antes, gestionar cualquier electrodoméstico que dejemos enchufado. Vamos a poner un ejemplo. Hemos dejado la batería enchufada, el termoeléctrico, pero estamos viendo que es un día nublado y que está cargando y que llega la noche y que nos vamos a quedar casi sin carga. Entonces desconecto de aquí las salidas chuco,
va a dejar de entrarle corriente al termo y vamos a reservar corriente para la noche tener por lo menos la iluminación, ¿vale? Entonces la aplicación móvil súper interesante, y luego aquí con la configuración de un montón de, como digo, de parámetros en los cuales desde el teléfono pues vamos a poder decirle el tiempo de espera para cualquier salida, más bien, ¿vale? Incluso creo que también para la entrada. Un ejemplo que veíamos el otro día, en la carga a través de enchufe de la vivienda, ¿vale? Lo podíamos cargar a través de esta carga, pero podemos controlar la velocidad de la carga y por consecuencia la potencia que nos está restando a nuestra vivienda. Yo lo estoy cargando desde mi casa, si lo tengo a tope y tengo muy poca potencia contratada, me está gastando casi 2000 vatios o 1000 y pico vatios, los cuales pues me lo está quitando del resto de electrodomésticos, o sea, de posibilidad de enchufar otros electrodomésticos. Configuro que la carga sea más lenta, solo nos coge 400 vatios de la vivienda y tenemos la vivienda pues más liviana, ¿no? Más ligera de carga para el resto de electrodomésticos. En ese caso no cargaría en 2 horas, en 1 hora 40, cargaría en más tiempo. Así que en definitiva, el vídeo de hoy hemos presentado el EcoFlow Delta 2, una batería con placa solar súper interesante, con un montón de aplicaciones y de soluciones, tanto para campers, para salir al campo, para camping, para este tipo de casas prefabricadas.